Imagina a un joven pastor, solo, en los vastos campos de Belén, con una simple honda en la mano y una fe inquebrantable en su corazón. Este mismo joven, llamado David, enfrentaría gigantes no solo en el campo de batalla, sino también en su vida, desde ser ungido en secreto como el futuro rey de Israel, hasta convertirse en un guerrero valiente, un poeta apasionado y un líder amado por su pueblo. David vivió una vida marcada por el favor de Dios y las pruebas más desafiantes. Pero la historia de David es mucho más que la de un rey. Es la historia de un hombre cuya vida fue una montaña rusa de victorias gloriosas y pecados devastadores, de alabanzas exaltadas y lágrimas de arrepentimiento. Un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de sus errores, nunca dejó de buscar la gracia divina. En cada batalla que libró, en cada salmo que compuso, David nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante, confiando siempre en el poder y la misericordia de Dios. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre cuyo legado sigue inspirando a generaciones, un hombre que nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos ser parte del plan divino si nos rendimos al corazón de Dios. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la historia del rey David. La primera vez que escuchamos acerca de David fue después de que Saúl, quien fue hecho rey a petición del pueblo, demostró ser un líder inadecuado al cometer repetidos errores. Entonces, Dios envió a Samuel a buscar a David, hijo de Isaí. En 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 al 3, dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios no le estaba pidiendo a Samuel que mintiera sobre sus intenciones en Belén. Realmente iba a ofrecer un sacrificio allí. La unción del nuevo rey se mantuvo en secreto y no se haría pública por muchos años. En 1 Samuel capítulo 16 versículos 6 al 7 nos dice: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel aprendió, a través de su experiencia con Saúl, que lo más importante es el carácter interior y no la apariencia exterior. Dios juzga el corazón, y este principio ha demostrado ser cierto a lo largo de la historia. Hoy en día la sociedad tiende a hacer juicios basados en la apariencia, la vestimenta y la imagen exterior. Los medios de comunicación promueven estándares de belleza poco realistas mediante el uso de personas atractivas en anuncios, programas de televisión y materiales impresos. Como resultado, muchas personas con una apariencia promedio pueden sentirse inadecuadas. Saúl era alto, moreno y guapo, y curiosamente, David también era atractivo. En 1 de Samuel 16:12 se describe a David como rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. A pesar de su juventud, David fue elegido por Dios para un papel importante. Aunque 7 de los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, Dios no había elegido a ninguno de ellos. Entonces, en 1 de Samuel capítulo 16 versículos 11 a 13, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Se cree que David fue ungido como rey de Israel cuando tenía entre 12 y 16 años. Desde ese día, el Espíritu del Señor estuvo con David, mientras que el Espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl, y un espíritu maligno lo atormentaba. En 1 de Samuel capítulo 16, versículos 14 al 18, se narra: ahora el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu maligno de Dios te atormenta. Ordena pues nuestro Señor a tus siervos que busquen a un hombre que toque el arpa hábilmente, y cuando el espíritu maligno de Dios esté sobre ti, él tocará y te sentirás mejor. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme un hombre que toque bien, y traédmelo. Uno de los jóvenes respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén, que es hábil músico, valiente y competente, guerrero prudente y elocuente, de hermosa presencia, y el Señor está con él. En el versículo 18 es evidente que David ya había obtenido un reconocimiento significativo antes de su encuentro con Goliat. La música de David tuvo un efecto profundo, sacando a Saúl de su depresión. Saúl quedó tan impresionado por el talento de David que lo nombró su escudero personal. De este modo David entró al servicio del rey. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 21 se dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Sin embargo, la admiración de Saúl por David desapareció rápidamente a medida que David ganaba más poder y se hacía más famoso. En uno de los relatos bíblicos más conocidos, David mató al gigante Goliat durante la guerra entre los filisteos e israelitas. Los filisteos desafiaron al ejército de Israel al jactarse de su campeón, Goliat de Gat, proponiendo un duelo entre él y cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Sin embargo, nadie en Israel se ofreció para luchar contra el gigante. Los hermanos mayores de David eran miembros del ejército de Saúl y estaban presentes cuando Goliat insultó a los israelitas durante 40 días. David fue al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos y escuchó los insultos de los filisteos. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El hermano mayor de David, enojado, lo acusó de ser orgulloso y de haber venido solo para presenciar la batalla, pero David continuó hablando sobre el asunto. Saúl pronto se enteró de que se había encontrado a un joven para luchar por Israel, y David fue llevado ante él. Al principio, Saúl tenía dudas sobre la capacidad de David, pero David ya había experimentado el poder de Dios cuando defendió su rebaño contra un león y un oso. Había demostrado su fe en privado y ahora estaba listo para confiar en Dios en público. Saúl quedó impresionado por el coraje y la determinación de David, y le ofreció su armadura, pero David la rechazó, ya que solo lo retrasaría. En cambio, fue a la batalla con 5 piedras lisas, una honda, un bastón y una fe inquebrantable en Dios. Cuando Goliat vio a David, se enfureció al considerar que Israel lo insultaba enviando, según él, a un simple niño para luchar contra él. David respondió a las maldiciones del gigante sin mostrar temor alguno, con una confianza inquebrantable en que el Señor le concedería la victoria. Mientras Goliat avanzaba hacia él, David lanzó la primera piedra, golpeándolo en la frente. El gigante cayó de bruces, y David luego utilizó la propia espada del filisteo para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron esto, huyeron, e Israel los persiguió. En 1 de Samuel capítulo 17 versículos 57-58 se narra: y cuando David volvía de matar al filisteo,
Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?» Y David respondió: «Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». Después de esto, David comenzó a trabajar para Saúl de manera permanente y ya no cuidaba las ovejas de su padre. Fue en este periodo cuando Jonatán, el hijo de Saúl, se hizo uno en espíritu con David. En 1 Samuel capítulo 18 versículos 1 al 5 se dice: «Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. La amistad entre Jonatán y David se fortaleció con el tiempo. Eran espíritus afines que poseían los raros rasgos del verdadero coraje. Jonatán, a pesar de ser el hijo del rey y tener derecho legítimo al trono, eligió apoyar a David. Reconoció y abrazó el plan de Dios y protegió a su amigo, demostrando humildad y amor desinteresado. Después del incidente con Goliat, David continuó creciendo en fama. En 1 Samuel capítulo 18 versículos 6 al 9, se narra cómo, al regresar a casa tras la victoria sobre el filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl, cantando y danzando con panderos, cánticos de alegría e instrumentos musicales. Ellas cantaban: «Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000». Saúl se enojó mucho porque esta palabra le disgustaba, diciendo: «A David le han atribuido 10,000, pero a mí solo 1000. Ahora, ¿qué más puede obtener sino el reino?». Desde ese día, Saúl miró a David con sospecha y celos. En el campamento, la gente cantaba canciones que alababan a David, menospreciando al rey, lo cual enfureció aún más a Saúl, llenándolo de celos que nunca superó. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios vino con fuerza sobre Saúl y comenzó a delirar locamente dentro de su casa, mientras David tocaba el arpa como de costumbre. Saúl, con una lanza en la mano, pensó en clavar a David en la pared, pero David logró evadir el ataque 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de Saúl. Entonces Saúl hizo que David fuera sacado de su presencia y lo nombró comandante de 1000 soldados, esperando que muriera en la batalla contra los filisteos. Sin embargo, David actuó sabiamente y prosperó en todos sus caminos, y el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que David prosperaba, le tuvo aún más miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque se relacionaba públicamente con ellos. 1 Samuel capítulo 18 versículos 9 al 16. Los celos de Saúl hacia David se volvieron asesinos. Primero trató de destruir a David a manos de los filisteos. Le propuso a David convertirse en su yerno, ofreciéndole a su hija como recompensa por su servicio militar. Sin embargo, David se negó respetuosamente y la hija del rey fue dada a otro hombre. Este podría haber sido el intento de Saúl de humillar a David. Sin embargo, la hija menor de Saúl, Mical, amaba a David, y Saúl aceptó entregársela con la condición de que David le presentara una dote de 100 prepucios filisteos. Saúl intentó nuevamente que David muriera a manos de los filisteos, pero David no fue eliminado fácilmente. Regresó con un regalo único, una dote generosa y un matrimonio exitoso con Mical. El continuo éxito de David en la batalla demostró que el Señor estaba de su lado, pero esto solo alimentó el creciente odio y miedo de Saúl hacia él. Después de que David mató a 200 filisteos, el doble de la cantidad esperada, Saúl se dio cuenta de que no era rival para él. Jonatán y Mical advirtieron a David sobre el deseo de su padre de matarlo, por lo que David pasó años huyendo del rey.
Durante este periodo, David compuso varios salmos, como el Salmo 57 y el Salmo 59, mientras las espías de Saúl continuaban persiguiéndolo para matarlo. A pesar de esto, David nunca tomó represalias contra su rey. En 1 de Samuel capítulo 24, versículos 5 al 6, se narra cómo la conciencia de David lo molestó después de cortar un trozo del manto de Saúl. David dijo a sus hombres: Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así, David reprendió fuertemente a sus hombres con estas palabras y no permitió que se levantaran contra Saúl. Cuando finalmente Saúl murió, David se lamentó, aún sabiendo que él era el ungido de Dios. David no usó ninguna fuerza para convertirse en rey, sino que reconoció el poder supremo de Dios y respetó las autoridades que él había colocado. Confió en que Dios cumpliría sus planes a su debido tiempo. Mientras huía, David construyó un fuerte ejército con la ayuda de Dios y salió victorioso en cada batalla. Siempre buscó la guía y el permiso de Dios antes de participar en cualquier guerra, y esta práctica constante continuó cuando se convirtió en rey. Una vez que fue coronado, el rey David siguió siendo un poderoso comandante militar. Segundo de Samuel, capítulo 23, relata algunas de las hazañas de los llamados hombres poderosos de David. La obediencia de David resultó en que Dios lo honrara y recompensara, lo que lo llevó al éxito en todos sus esfuerzos, tal como se describe en Segundo de Samuel 8, versículo 6. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David se casó con Abigail, una viuda del Carmelo, y con Ahinoam de Jezreel, tomándolas como esposas adicionales. Después de convertirse en rey, David también se casó nuevamente con Mical, la hija de Saúl. Conquistó con éxito Jerusalén de los jebuseos, lo que aumentó su poder e influencia, ya que el Señor Todopoderoso lo favoreció. Los filisteos, que anteriormente habían capturado el Arca de la Alianza, la devolvieron a Israel y fue guardada en Kiriat Jearim. David deseaba trasladar el arca a Jerusalén, por lo que investigó las Escrituras para asegurarse de que se transportara correctamente. Después de llevar el arca a una tienda temporal en la ciudad de David, hubo una gran celebración en las calles. El rey se alegró mucho y danzaba delante de Jehová con todas sus fuerzas. Según Segundo de Samuel capítulo 6 versículos 14 al 23, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David comprendió que la adoración genuina es exclusivamente para Dios.
no se adora para impresionar a los demás, sino para responder humildemente a Dios. Una vez que David se estableció en su palacio y logró la paz con sus enemigos, tuvo el deseo de construir un templo para el Señor. Inicialmente, el profeta Natán le dio a David la libertad de actuar como quisiera, pero más tarde, Dios le informó a Natán que David no era el elegido para construir su templo. En cambio, Dios prometió construir una casa para David. Esta promesa no solo predijo que Salomón construiría el templo, sino también la llegada del Mesías, el hijo de David, quien reinaría eternamente. Mi bondad amorosa y misericordia no se apartarán de él como lo quité de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa, dinastía real, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y esta visión. Profundamente conmovido por el pacto de gracia de Dios, David entró en la tienda temporal y ofreció una oración de acción de gracias. Aunque no construiría el templo, David hizo los preparativos antes de su muerte, porque Dios le había prohibido construirlo debido a la sangre que había derramado en la guerra. Sin embargo, el hijo de David, Salomón, un hombre pacífico, sería el responsable de la construcción del templo. Aunque David era amado por Dios, seguía siendo humano y capaz de pecar. Durante una primavera, mientras sus ejércitos estaban en guerra, David se quedó en casa. Desde la azotea de su palacio, vio a una mujer impresionante bañándose y supo que era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes soldados que estaba en la batalla. David envió mensajeros a buscarla y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada y David intentó engañar a Urías trayéndolo de regreso de la batalla, con la esperanza de que él tuviera relaciones con su esposa y asumiera que el niño era suyo. Sin embargo, Urías se negó a abandonar a sus camaradas que aún estaban en la guerra. David, al no lograr que Urías regresara a su casa para estar con Betsabé, tomó una decisión trágica. Ordenó que Urías fuera colocado en el frente de batalla más peligroso para asegurar su muerte. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Esta experiencia nos recuerda que incluso aquellos a quienes admiramos pueden sucumbir al pecado y nos advierte sobre los peligros de la tentación y cómo el pecado puede escalar rápidamente. Cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán lo confrontó. David mostró un verdadero arrepentimiento en respuesta a la reprensión de Natán, y durante ese tiempo escribió el Salmo 51, que refleja su genuina humildad y amor por el Señor. Aunque Natán había advertido a David que su hijo perecería como resultado de su pecado, David imploró al Señor que le perdonara la vida a su hijo. David tenía una relación profunda con Dios, lo que lo motivó a mantener su fe y aferrarse a la esperanza de que Dios podría cambiar de opinión. Sin embargo, cuando Dios promulgó su juicio, David lo aceptó completamente. En esta historia también vemos la gracia y soberanía de Dios. Salomón, el hijo de David que lo sucedió y a través de quien Jesús descendió, nació de David y Betsabé. Sin embargo, Dios también le dijo a David que la espada no se apartaría de su casa, y a partir de ese momento, la casa de David experimentó muchos problemas. Esto se ve claramente entre los hijos de David, cuando Amnón violó a Tamar, lo que llevó al asesinato de Amnón por parte de Absalón y a la posterior conspiración de Absalón contra David. Natán también le había informado a David que su esposa sería entregada a alguien cercano a él, pero esta vez se haría públicamente, a diferencia de su pecado secreto con Betsabé. Esta profecía se cumplió cuando Absalón públicamente se acostó con las concubinas de su padre en el techo del palacio. David es el autor de muchos de los salmos, donde se refleja su búsqueda de Dios y su alabanza constante. A menudo se le considera un rey pastor y un poeta guerrero. Las Escrituras lo llaman el dulce salmista de Israel. En 2 de Samuel 23, versículo 1, se nos dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob,
el dulce cantor de Israel. La vida de David fue una montaña rusa de emociones. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta convertirse en rey, enfrentó grandes victorias y también cometió errores dolorosos. Sus momentos de pecado profundo trajeron sufrimiento a su familia, pero a pesar de sus caídas, David nunca dejó de buscar a Dios. En su desesperación, sus salmos reflejan una fe inquebrantable y un arrepentimiento sincero. David, a través de sus triunfos y fracasos, nos enseña una lección vital. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar un arrepentimiento genuino. Como David, podemos encontrar perdón y redención, no porque seamos perfectos, sino porque Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Hoy te invito a hacer una pausa y mirar en tu corazón. Permite que la historia de David inspire un arrepentimiento sincero y una renovada búsqueda de una relación profunda con Jesucristo. Porque, al igual que David, todos podemos ser transformados y recibir la gracia divina, sin importar nuestro pasado. No dejes pasar la oportunidad de sanar, de crecer y de volver al corazón de Dios. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus familiares y amigos para llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Que Dios te bendiga.